A veces, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero ¿qué sucede cuando un mapa cuenta la historia de un continente al borde de la guerra? Acompáñanos a explorar el fascinante mapa de las pasiones de Europa en 1900, una caricatura política creada por Frederick William Rose, que refleja las tensiones, las ambiciones y los estereotipos de las potencias europeas a principios del siglo XX. Publicado en el año 1900, este mapa no es un simple ejercicio cartográfico. Es una ventana a las complejidades y tensiones de una Europa en transformación. Es una obra de propaganda y sátira que refleja las ansiedades políticas de la época. Cada línea y cada figura en este mapa tienen un propósito, una intención de comunicar algo más allá de lo evidente. Frederick Rose, un funcionario británico con talento para el dibujo, utilizó la caricatura para representar a las principales naciones europeas a través de estereotipos y metáforas. Su habilidad para capturar la esencia de las tensiones políticas y sociales de su tiempo es notable. Cada figura en este mapa cuenta una historia, una preocupación o una ambición que marcaba el destino del continente. Las caricaturas no solo eran humorísticas, sino también críticas y reveladoras de las realidades subyacentes. A finales del siglo XIX, Europa vivía bajo la llamada paz armada, una época de aparente tranquilidad que ocultaba profundas divisiones y rivalidades. Una tensa estabilidad sostenida por un frágil equilibrio de poder y una imparable carrera armamentista. Las naciones competían en la construcción de armamentos, preparándose para un conflicto que muchos veían como inevitable. Las potencias coloniales buscaban expandir su influencia global, estableciendo colonias y explotando recursos en tierras lejanas. Esta expansión no solo era económica, sino también una muestra de poder y prestigio. Mientras las tensiones nacionalistas y las rivalidades imperiales aumentaban día a día. Los movimientos nacionalistas buscaban la autodeterminación y la independencia, desafiando las estructuras imperiales establecidas. Era un continente preparado para la guerra, aunque aún mantenía las apariencias de paz. Los líderes europeos, en sus opulentas salas de reuniones, discutían estrategias y alianzas, conscientes de que la paz era solo una fachada temporal. En el mapa de Rose, Rusia es representada como un enorme pulpo con el rostro del zar Nicolás II. Esta representación no es casualidad. El pulpo simboliza la naturaleza expansiva y voraz del Imperio ruso en esa época. Con sus tentáculos extendiéndose en todas direcciones, el pulpo encarna el temor y la desconfianza que muchos países europeos sentían hacia Rusia. Sus tentáculos se extienden en todas direcciones, hacia China, Afganistán, los Balcanes e incluso Europa occidental. Cada uno de estos tentáculos representa una región bajo la influencia o amenaza de Rusia, mostrando cómo el imperio buscaba expandir su control y poder. Esta imagen no solo es una representación geográfica, sino también una declaración política sobre las ambiciones de Rusia. Esta imagen simboliza el miedo europeo a la expansión de la Rusia imperial, cuyo poder parecía no tener límites. En el contexto de la época, muchos países europeos veían a Rusia como una amenaza constante, siempre buscando nuevas oportunidades para expandirse. La representación del pulpo es una metáfora poderosa de esta percepción, mostrando cómo Rusia podía alcanzar y afectar a múltiples regiones simultáneamente. Cada tentáculo es una amenaza, un recordatorio de las ambiciones del gigante del Este. La imagen del pulpo no solo es una advertencia sobre el poder militar de Rusia, sino también sobre su influencia política y económica. En una época de grandes imperios y rivalidades, la expansión rusa era vista con gran preocupación por sus vecinos y rivales. En el corazón del mapa, el Reino Unido se presenta como John Bull, una figura robusta vestida con un uniforme colonial. John Bull es una personificación nacional del Reino Unido, similar al tío Sam en los Estados Unidos. Esta figura simboliza la fuerza y la determinación del Imperio Británico, que en ese momento era una de las potencias más grandes y dominantes del mundo. En 1900, Gran Bretaña enfrentaba la Segunda Guerra de los Bóeres en Sudáfrica, un conflicto que desafiaba su supremacía imperial. Esta guerra fue un enfrentamiento brutal y costoso, que puso a prueba la resistencia y los recursos del Imperio Británico. La representación de John Bull en el mapa refleja la lucha y el esfuerzo del Reino Unido por mantener su dominio y control sobre sus colonias. En el mapa,
Los bóeres son representados como gatos que muerden la pierna de John Bull, reflejando la feroz resistencia de estos colonos de origen neerlandés. Esta imagen captura la tenacidad y el espíritu de lucha de los bóeres, que se enfrentaron a un enemigo mucho más grande y poderoso. A pesar de su tamaño y fuerza, el Imperio Británico encontró en los bóeres un adversario formidable. Pero John Bull no está solo. A su alrededor se encuentran sus fieles colonias: Canadá, Australia, India y Sudáfrica, representadas como balas de cañón listas para defender el imperio. Estas colonias eran una parte integral del poder y la influencia del Reino Unido, proporcionando recursos, soldados y apoyo en tiempos de conflicto. A su alrededor se encuentran sus fieles colonias: Canadá, Australia, India y Sudáfrica, representadas como balas de cañón listas para defender el imperio. Estas colonias no solo eran fuentes de recursos y mano de obra, sino también símbolos del alcance global del Imperio Británico. Cada una de estas balas de cañón representa la disposición de las colonias a apoyar y defender a la madre patria en tiempos de necesidad. Alemania, unificada apenas en 1871, emerge como una nueva potencia bajo el liderazgo del Kaiser Guillermo II. La unificación de Alemania marcó el comienzo de una nueva era en la política europea, con una nación fuerte y ambiciosa que buscaba su lugar en el escenario mundial. El Kaiser Guillermo II, con su visión y determinación, fue una figura clave en este proceso. En el mapa, su rostro vigilante representa una nación decidida a desafiar la hegemonía británica. Alemania, con su creciente poder industrial y militar, se veía a sí misma como un competidor legítimo de las potencias establecidas. La imagen del Kaiser en el mapa es un recordatorio de la ambición y la determinación de Alemania para hacerse un lugar en el mundo. Alemania no solo se ha convertido en una potencia industrial, sino que también ha iniciado una carrera naval para competir con la Marina Real Británica. Esta carrera naval fue un reflejo de la rivalidad entre las dos naciones, con cada una buscando superar a la otra en términos de poder y capacidad naval. La expansión de la Marina alemana fue vista con preocupación por el Reino Unido, que temía perder su dominio en los mares. Esta rivalidad naval sería uno de los factores clave que conducirían al estallido de la Primera Guerra Mundial. La competencia por el poder y la influencia, tanto en tierra como en el mar, creó tensiones que eventualmente llevaron a un conflicto global. El mapa de Rose, con sus personificaciones y símbolos, captura la complejidad y la intensidad de estas rivalidades, ofreciendo una visión única de un mundo al borde de la guerra. Francia aparece personificada por Marianne, el símbolo de la República y de la libertad revolucionaria. Marianne, con su gorro frigio y su mirada decidida, ha sido un emblema de la lucha por la libertad y la igualdad desde la Revolución Francesa. Sin embargo, en este contexto su expresión no es de triunfo, sino de preocupación y melancolía. Pero su expresión es sombría. Esta tristeza refleja las tensiones internas y externas que Francia enfrenta a finales del siglo XIX. La nación, aunque orgullosa de su legado revolucionario, se encuentra en un momento de introspección y conflicto. La reciente crisis de Fashoda en 1898, donde el Reino Unido y Francia estuvieron al borde de la guerra por el control de Sudán, dejó cicatrices profundas. Este enfrentamiento colonial no solo puso en peligro la paz entre dos grandes potencias europeas, sino que también reveló las fragilidades y ambiciones de ambos imperios en expansión. Además, el escándalo del caso Dreyfus, una injusta condena por espionaje, dividió a la sociedad francesa y socavó la confianza en sus instituciones. Este caso, que involucró antisemitismo y corrupción, expuso las profundas divisiones dentro de la sociedad francesa y cuestionó la integridad de su sistema judicial. Irlanda, representada como una figura desafiante, simboliza las crecientes tensiones nacionalistas dentro del Reino Unido. La lucha por la independencia irlandesa se intensificaba y la resistencia contra el dominio británico se hacía cada vez más evidente. Aunque su independencia no llegaría hasta 1922, el mapa de Rose ya refleja el malestar de una nación que busca liberarse del control británico. Las semillas del conflicto y la aspiración de libertad estaban plantadas, y la lucha por la autodeterminación se convertiría en una parte crucial de la historia irlandesa. España, reducida a una figura folclórica, simboliza la decadencia de un imperio que, tras la guerra de 1898, ha perdido sus últimas colonias.
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Este conflicto marcó el fin de la influencia española en el Nuevo Mundo y el inicio de una nueva era de introspección y reconstrucción para la nación ibérica. A su lado, el sultán Abdul Hamid II del Imperio Otomano aparece envejecido y frágil, mientras su territorio es devorado lentamente por las ambiciones rusas y británicas. El Imperio Otomano, una vez una fuerza dominante en el sureste de Europa, el Medio Oriente y el norte de África, ahora lucha por mantener su integridad frente a las crecientes presiones externas e internas. La figura del sultán refleja la vulnerabilidad y el declive de un imperio que alguna vez fue poderoso. Cada rincón del mapa de Rose refleja una Europa dividida por rivalidades, ambiciones coloniales y tensiones nacionalistas. Lo que parecía un equilibrio de poder era en realidad un polvorín listo para estallar. El mapa de las pasiones de Europa en 1900 no es solo una curiosidad histórica, es una advertencia. En él podemos ver los signos claros de un continente al borde de la guerra. 14 años después de su publicación, Europa se sumiría en el conflicto más devastador que el mundo había conocido: la Primera Guerra Mundial. Una tragedia anunciada, dibujada con tinta y humor, pero cargada de verdad.